John Lennon, un hombre que se convirtió en el símbolo de toda una era. Su voz resonó en manifestaciones de protesta, su música cambió el mundo y su vida quedó para siempre en la historia. Hoy contaremos el increíble camino de Lennon, desde su infancia en Liverpool hasta su trágica muerte en Nueva York. John Winston Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, en plena Segunda Guerra Mundial. Ese día, los bombarderos alemanes atacaban la ciudad, y su madre, Julia, dio a luz en un hospital cercano al puerto. Su padre, Alfred Lennon, era marinero y casi nunca estaba en casa. Cuando John tenía alrededor de 5 años, sus padres se separaron definitivamente. Su tía Mimi, una mujer estricta pero cariñosa, se hizo cargo de su crianza, intentando darle una vida estable. Desde niño, Lennon tenía un carácter rebelde. Era travieso, le gustaba dibujar e inventar historias. En la escuela Quarry Bank, solía meterse en problemas, pero al mismo tiempo mostraba interés por la música. En 1955, su tía le compró su primera guitarra, aunque no apoyaba su pasión, diciéndole: «La guitarra está bien, pero no te dará dinero». En esa época, John se interesó por el skiffle, un estilo musical popular en Gran Bretaña que combinaba elementos de jazz, blues y música folk. En 1956, Lennon formó su primera banda, The Quarrymen. Tocaban skiffle, interpretando éxitos de Lonnie Donegan y Elvis Presley. En julio de 1957, durante una presentación, John Lennon conoció a Paul McCartney, quien lo impresionó con su habilidad para tocar la guitarra y su talento para encontrar acordes de oído. Tras conocerse, John comprendió rápidamente que no solo era un músico talentoso, sino un verdadero compañero. Poco después, Paul llevó a su amigo de 14 años, George Harrison, a la banda. A pesar de su corta edad, George era un guitarrista excepcional y pronto asumió el papel de guitarrista principal. El grupo continuó tocando skiffle, pero bajo la influencia del rock and roll estadounidense, comenzó a cambiar su sonido. Pronto, el nombre The Quarrymen quedó en el pasado. En 1960, la banda adoptó por primera vez el nombre The Beatles. Lennon ideó el nombre inspirado en el grupo The Crickets, pero cambió la palabra Beatles, escarabajos, por beat, ritmo. En ese mismo periodo, comenzaron su primera experiencia profesional, una serie de agotadoras presentaciones en los clubes nocturnos de Hamburgo. Los jóvenes músicos tocaban 6 horas al día en pequeños bares abarrotados, actuando ante un público ebrio. Este periodo los endureció y les ayudó a encontrar su estilo distintivo. En 1961, el baterista Ringo Starr se unió al grupo. Y en 1962, el manager Brian Epstein los descubrió y creyó en su éxito. Logró conseguirles un contrato con el sello Parlophone, y en octubre de ese año, The Beatles lanzaron su primer sencillo, Love Me Do. Love me do. Era solo el primer paso hacia la fama mundial. En 1963, The Beatles irrumpieron en las listas británicas con la canción Please Please Me. Y para 1964, su popularidad se había extendido por todo el mundo. Comenzó la Beatlemanía. Los estadios se llenaban hasta el tope. Miles de fanáticos gritaban sus nombres y sus discos se vendían por millones. Pero Lennon no quería ser solo un ídolo juvenil. Aspiraba a algo más. En 1965, The Beatles lanzaron el álbum Rubber Soul, que mostró su nuevo sonido. Las canciones de Lennon se volvieron más profundas. Norwegian Wood hablaba de romances secretos, mientras que Nowhere Man trataba sobre una crisis de identidad. En 1966 grabaron Revolver, donde Lennon usó imágenes psicodélicas en Tomorrow Never Knows.
no era solo música pop, era arte. Pero con la fama también creció la presión. En marzo de 1966, Lennon dijo en una entrevista que The Beatles eran más populares que Jesús. Esto provocó una ola de indignación en Estados Unidos. Quemaban sus discos en hogueras y cancelaban sus conciertos. Más tarde, Lennon pidió disculpas, pero la banda decidió no volver a presentarse en vivo. Se centraron en el trabajo de estudio, lo que llevó a la creación de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967, un álbum revolucionario que cambió el rock para siempre. A finales de la década de 1960, las tensiones dentro de The Beatles aumentaban. En 1968, lanzaron The White Album, un disco doble donde cada miembro exploraba su creatividad individual. Lennon grabó la Experimental Revolution 9 y la íntima Julia, dedicada a su madre. En 1969, lanzó el sencillo Give Peace a Chance, que se convirtió en un himno pacifista. En ese mismo año, anunció que dejaría la banda, aunque lo mantuvieron en secreto. The Beatles se disolvieron oficialmente en abril de 1970. Lennon ya no quería formar parte de la leyenda Beatle. Junto con Yoko Ono, grabó el álbum Plastic Ono Band, 1970, un disco crudo, honesto y profundo. Incluía Mother, un grito de dolor por sus padres ausentes, y Working Class Hero, una dura crítica a la sociedad. A working class hero is something to be. En 1971, lanzó Imagine, su álbum más famoso. La canción principal se convirtió en un símbolo de paz y esperanza. En los años siguientes, experimentó con la música, se opuso a la guerra de Vietnam, luchó contra la depresión y las adicciones. En 1975, Lennon se retiró de la música durante 5 años. Fue feliz criando a su hijo Sean y disfrutando de la vida familiar con Yoko Ono. Después de 5 años de silencio, en 1980, John Lennon regresó a la música. En octubre, lanzaron el álbum Double Fantasy, donde Lennon cantaba sobre el amor, la libertad y los nuevos comienzos. Just Like, Starting Over, se convirtió en el símbolo de su regreso. Just like starting over. Pero el 8 de diciembre de 1980, este nuevo capítulo se interrumpió. Ese día, Lennon pasó la mañana en una sesión de fotos con Yoko para la revista Rolling Stone. Luego grabó en el estudio. Por la noche, al regresar a su hogar en el edificio Dakota de Nueva York, se encontró con Mark David Chapman, un fanático suyo. Más temprano ese mismo día, Chapman le había pedido un autógrafo en el disco Double Fantasy. Cuando John regresó, Chapman le disparó 5 veces. Lennon fue trasladado de urgencia al hospital, pero no pudieron salvarlo. La noticia conmocionó al mundo. Millones de fanáticos se reunieron frente al Dakota y en el Memorial Strawberry Fields en Central Park. Yoko Ono pidió que honraran su memoria con 1 minuto de silencio en lugar de un funeral. Así se fue uno de los más grandes músicos del siglo XX, pero su música permaneció para siempre. Lennon dejó una huella imborrable en la historia. Su música sigue viva, sus ideas siguen inspirando, y su nombre se ha convertido en un símbolo de paz y libertad. Hoy, millones lo recuerdan, y sus canciones siguen sonando en los corazones de la gente en todo el mundo. John Lennon se fue demasiado pronto, pero su legado es eterno. Sus palabras y melodías permanecen con nosotros, recordándonos que el mundo puede cambiarse con amor y música. Gracias por ver. Suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos.